Hola, mi nombre es Andrés Felipe Acevedo García, curso grado noveno. Soy del Colegio Privado Pablo Neruda. Hoy les voy a hablar un poco sobre la República Liberal. La República Liberal. Durante el periodo entre 1930 y 1945, el Partido Liberal permaneció en el poder. Se caracterizó por sus intentos de modernización de las estructuras sociales del país y por el paulatino aumento de la violencia e intransigencia política. Enrique Olaya Herrera y la Concertación Nacional. Una vez el liberal Enrique Olaya Herrera asumió la presidencia en agosto de 1930, se encontró con que el país entero era conservador. La Constitución, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, los juzgados e incluso los cuerpos de policía. Ante este panorama, Olaya repartió los ministerios y gobernaciones entre los dos partidos, intentando buscar lo que él llamó concentración nacional. Este programa también contemplaba que los gobernadores repartieron equitativamente a las alcaldías entre liberales y conservadores. Sin embargo, a raíz de que los gobernadores nombraban únicamente funcionarios liberales en departamentos como Boyacá y Santander, se desató una etapa de violencia. Colombia antes de la crisis económica. Durante el gobierno de Olaya, el país se enfrentó a la crisis económica de 1929, que ocasionó primeramente una caída en los precios del café y segundo, la parálisis en las obras públicas y en la inversión privada, lo que aumentó el desempleo. Ante estos problemas, el gobierno gestionó un nuevo préstamo externo con Estados Unidos, reforzó el proteccionismo, impulsó la creación de granjas experimentales y estimuló el crecimiento de la industria nacional. Además, creó las cajas de crédito agraria y el Banco Central Hipotecario. Olaya también comenzó una reforma laboral que incluyó la aprobación de la jornada de 8 horas, el derecho de sindicalización y el reglamento de huelgas. Durante este gobierno se implantó la cédula de ciudadanía para los varones mayores de 21 años de edad. A continuación les voy a hablar un poco sobre la guerra con el Perú. El 1 de septiembre de 1932, varios civiles y soldados peruanos ocuparon el puerto de Leticia sobre el río Amazonas, en Colombia. Este hecho produjo una exaltación del nacionalismo al punto de que los conservadores y los liberales se unieron para apoyar el gobierno, lo que postergó durante un tiempo el resurgimiento de la violencia bipartidista. El brote del nacionalismo despertó la solidaridad de los colombianos, quienes donaron dinero e incluso joyas para equipar las fuerzas militares. El presidente Olaya Herrera delegó al general conservador Alfredo Vázquez Cobo la organización de una expedición fluvial por el río Amazonas. Además de las defensas del territorio nacional, contó con el apoyo de la Fuerza Aérea. En mayo de 1933, luego de varios meses de campaña, las hostilidades llegaron a su fin. Un año después, Colombia y Perú firmaron un protocolo de Río de Janeiro en el que se reconoció la soberanía colombiana sobre la región. Es decir, después de un tiempo de guerra, por fin Colombia y el Perú pudieron firmar un protocolo del Río de Janeiro. López y la revolución en marcha. Para 1934 los conservadores no se presentaron a las elecciones presidenciales, lo que permitió la victoria del candidato liberal Alfonso López Pumarejo, bajo el lema de la revolución en marcha. López inició una serie de reformas a nivel económico, político y social, algunas de las cuales fueron rechazadas posteriormente por las élites del país. Sin embargo, sectores disidentes del liberalismo, como la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria, entre palabras la UNIR, fundada por Jorge Eliezer Gaitán en 1933, coincidieron en sus postulados sobre la reforma agraria, la reforma constitucional y el intervencionismo estatal propuesto por Alfonso López Pumarejo. Las reformas propuestas por López abarcaron tres grandes ejes. Primero, los derechos de los trabajadores.
Al contrario de los gobiernos conservadores, López reconoció los conflictos entre patrones y trabajadores y por eso intervino en las relaciones laborales, con lo cual se otorgaron mayores garantías a los empleados. Además, estableció el derecho de la huelga, se organizó el Departamento Nacional del Trabajo y se creó la Central General de Trabajadores. Sus siglas son CGT. En ese sentido, López continuó la reforma laboral iniciada por Olaya. Otra reforma fue la reforma agraria. Con el objeto de repartir de manera más equitativa la tierra, el gobierno dictó la Ley 200 de 1936 o Ley de Tierras, que busca regularizar los procedimientos para titulación de tierras y darle la posibilidad de acceso a terrenos baldíos a campesinos humildes. Esta ley prohibió los desalojos de los campesinos que invadían terrenos que no les pertenecían y permitió al Estado expropiar tierras en caso de ser necesario. Y por último, la reforma constitucional de 1936. Con esta reforma el gobierno quería lograr una mayor intervencionismo en el manejo económico y supeditar la propiedad privada a los intereses sociales. Otro aspecto de la reforma constitucional estuvo dirigido a la separación de las relaciones Iglesia y Estado. Se eliminó el artículo de la Constitución que ligaba la educación pública a la Iglesia Católica y se promulgó la libertad de enseñanza. Por último, les voy a hablar sobre la oposición. La oposición. Aunque las reformas planteadas por la Revolución en Marcha eran poco radicales, a diferencia de las que estaban implantadas en otros países de América Latina, fueron vistas por los conservadores, el clero, las industriales y latifundistas como una amenaza para sus intereses. La Iglesia incitaba a la oposición a López y los conservadores, aliados con su sector del liberalismo, hacían todo lo posible para impedir la realización de sus propuestas en el Congreso. Incluso un sector del Partido Liberal empezó a hacerle oposición, en especial los empresarios y latifundistas liberales, quienes en 1934 fundaron la Acción Patriótica Económica Nacional, con siglas APN. Así, el gobierno de López terminó como una profunda polarización política. Muchas gracias, hasta hoy terminado el video, espero que les sirva de algo.